La nueva gama Oxdog para este 2025, en este vídeo la voy a analizar y voy a contarte qué tal funciona. Hola a todos padeleros, bienvenidos una semana más a Review de Material. En este caso, muchas gracias Padel Pro Shop por dejarnos estos materiales, estas palas, además de otras tantas, y gracias a eso pues os puedo traer marcas nuevas o marcas distintas al canal. En este caso tenemos la gama Oxdog y voy a analizarla empezando desde una pala más, de un formato más redondo, más de control, hasta llegar a lo que sería la pala más, entre comillas, agresiva, que tiene un formato más adiamantado y un tacto más duro. Así que vamos a empezar. Empezamos con la Oxdog Pure Pro Plus. Me he tenido que estudiar bien los nombres para poder entenderlo. ¿Qué encontramos en este formato? Bueno, lo primero es una pala que, si bien pone formato híbrido, como veréis aquí en los planos de detalle, para mí es un formato que me recuerda a un formato redondo. Yo la siento como redonda. ¿Esto qué me da? Pues me da un balance que es bastante interesante, un balance bajito, son 250 milímetros lo que me han salido en medición, todas han salido en 250, pese a que cambia, como veremos ahora, la forma. Muy manejable, el punto dulce es muy amplio, ya te digo, para mí la pondría en cuanto a manejabilidad entre un 8 y un 9, y el punto dulce también, entre un 8 y un 9 también. Encontramos que además este balance se puede modificar y se puede toquetear junto con el peso, con esta plaquita que tenemos aquí debajo. Estáis viendo también imágenes del peso. Recordaros que pueden cambiar de unidad a unidad, poco, pero pueden variar. Esto ha sido el peso que me ha salido en báscula y el balance que también me ha salido a mí, en este caso con mi unidad. El punto dulce y el núcleo, la verdad que es un núcleo que, en cuanto a dureza, yo lo declararía en medio alto. Una dureza que de 0 a 10 la colocaría entre un 6 y un 7 para que tengáis una idea. A hacer una referencia en cuanto a otras palas con una dureza similar, pues mira, sería un poquito menos dura que una, bueno, más o menos en el tacto entre una Counter Viper y una Counter Veron, más o menos en ese. De mi gama Combat sería como entre una Osorno y una Fuji. Y por ponerte otras similitudes, pues quizá se parecería un poquito a la Adidas Multiweight de Alex Ruiz en cuanto a ese tacto, ¿vale? Esas son mis apreciaciones, o así al menos las he sentido. Me gusta que tiene una cuerda corredera, me hubiera gustado que fuera intercambiable, pero bueno, por suerte hoy la review la he hecho yo solo, así que no he tenido que compartirla con nadie. Y bueno, vamos al primero con las sensaciones en la defensa. Muevo la pala perfectamente, se mueve excesivamente bien, el globo lo puedo tirar genial porque me da un punto de contacto, un punto dulce más cerca de la mano. Cuando me he ido a la red, ¿cuáles han sido mis sensaciones? Bueno, muy bien las dejadas, muy bien los cambios de dirección. Un poquito peor a la hora de conseguir profundidad con la volea, y lo mismo con los tiros por encima de la cabeza. Bien con el rulo, bastante bien moviendo la pelota, pero es verdad que el tiro de víbora se me quedaba un poquito flojo, un poquito corto al principio. Esto no es nada que no puedas solucionar, porque a base de golpear 3-4 pelotas acabas cogiéndole un poquito el aire, pero es verdad que en cuanto a punto dulce, en donde está localizado, pues lógicamente está más cerca de la mano y la palanca es menor, por lo tanto mayor manejabilidad, pero un poquito menos de profundidad. La pegada bastante bien cuando le consigues encontrar el aire, pero bueno, una pala recomendable para todos aquellos que, o bien tienes molestias de codo, buscas manejabilidad, buscas mejorar en la defensa porque ya tienes buen ataque, te puede encajar muy bien. Vamos ahora con la Oxdog Match, que fijaos, aquí que encontramos un formato adiamantado, ¿vale? Lo podéis ver. Pero si bien tiene un formato adiamantado, me ha dado la misma medición de balance. Como os digo, esto es personal, estas son mediciones que hago yo en tiempo real. Me ha dado 250 milímetros de balance, un peso bastante contenido, lo han conseguido bajar muy bien, en ese sentido se nota manejable. Por eso, o sea, si me dices, ¿cuál es la sensación? Mira, tengo un formato que me da mayor palanca porque el punto dulce está más alejado de la mano, pero no me han subido el balance, por lo tanto, me parece espectacular, es una pala muy recomendable. En cuanto a sensaciones en la defensa que he tenido con ella, bueno, este carbono 12K y un núcleo algo más blandito hace que cuando estoy trabajando en la defensa la pala me entre más, ¿vale? A mí me gustan un poquito más duritas, como vais a ver en el siguiente modelo, pero para todos aquellos que buscáis un formato adiamantado que no os dé demasiado balance por el dolor de codo y vivís en zonas frías, por ejemplo,
pues va espectacular. Ahora mismo en estas condiciones, que estoy aquí como a 7-8 grados, pues va espectacularmente bien. Habrá que ver cómo se comporta cuando llega el verano. Pero bueno, en la defensa es una pala manejable, ya sabéis que además le podéis toquetear los balances. Y bueno, cuando me he ido a la red, ahí es donde me ha gustado bastante. La dejada muy bien, porque la bola entra, tengo bien el control. Esa palanca que tengo mayor me da la volea más profunda, me permite que la víbora también vaya más profunda. Tiene este rugoso, una parte es rugoso en el lacado y la otra es con este aspecto mate, es un rugoso arenoso, pues que me ayuda a darle efecto, y por arriba muy bien. La verdad que cuando la tocas en la pegada, tanto el rulo como la pegada, la bola sale francamente bien. Así que, como te decía, una pala bastante cómoda para todos aquellos que estáis buscando, bueno, pues ese formato Haban que no sea excesivamente dura. Le pondría una dureza en torno al, bueno, entre un 5-6 aproximadamente, ¿vale? Es verdad que habrá que verlo en verano, pero no le pondría una dureza, o sea, se quedaría en una dureza media. En cuanto a salida de pelota, la verdad que está bastante bien, le pondría entre un 7 y un 8. Manejabilidad, seguiríamos estando en un 8, o sea, es una pala notablemente manejable. Y bueno, luego ya en cuanto a potencia, ahí no tiene tanta potencia como va a tener su hermana, por así decirlo, su hermana mayor, pero bueno, es una pala, además que en punto dulce también le colocaría un 8 o un 9, porque el punto dulce es verdaderamente amplio. Vamos ahora con la Oxoc Ultimate Pro Plus HS Carbon. Me ha costado un poquito el nombre, pero aquí lo tenemos. Si me dices a qué pala te recuerda, mira, a mí me recuerda a una Babolat Air Viper, para que te hagas esa idea, ¿vale? La Air Viper, porque es manejable, pero tiene potencia. De hecho, el molde también me recuerda a él. Esa sería un poco la sensación que yo tengo con ella. ¿A qué otra pala me puede recordar? Pues puede ser quizá a la Adidas Carbon, creo que era, que probé con delantero. Está ahí en ese punto. De mi gama, por ejemplo, sería parecida a una Combat Teide, la azul. Esa sería la comparativa que yo le daría. Encontramos una pala que, de nuevo, tiene ese formato adiamantado, te da más palanca, pero no aumenta el balance, sí así el peso, que sigue estando controlado, pero es una pala que se nota, bueno, más sólida, ¿no? Sigue con su rugoso 3D, con su rugoso arenoso. Vamos a sensaciones en defensa. Bueno, pues como no me aumenta el balance, me penaliza un poquito más, que al principio se me levantaba la pelota, pero me gusta la dureza y es muy reactiva. Esta goma yo la pondría ya en una media dura, le estaría dando una dureza entre 7 y 8, y hace que los tiros sin pared, la bola no se me hunde en la pala, es muy reactiva y me ayuda a poder fijar mejor la bola a la red. Con pared no hay ningún problema, porque se mueve bien, o sea que a mí me gusta este tipo de pala. Por esto yo, de las tres, la pala que elegiría sería esta, porque me parece, si bien me gustan híbridas, el comportamiento, tengo que decirte, esto es personal, para mí el comportamiento de esta pala es una pala híbrida, no le noto excesivamente cabezona a la hora de moverla. En la red, una maravilla, la bola va recta, sólida, los tiros por encima de la cabeza van profundos, la pegada muy bien, el rulo muy bien. Creo que casi todo lo que tengo que decirte de esta pala es bueno, porque me ha gustado muchísimo. Me parece la más completa porque me da mucho y me quita muy poco. No he jugado a customizar los balances, que bueno, habría que verlo. En el momento que le quite peso de aquí, el peso se me va a ir más a la cabeza, le ganaríamos balance. Yo la verdad que tal como está me la quedaría así. Me parece una pala muy completa. En cuanto a los precios de esta gama de Oxtoch, estos los tenéis en pantalla, ahí ya es donde tenéis que valorar a la hora de poder decidir con cuál os llegáis a quedar. Y una valoración final de esta pala. En cuanto a dureza, ahí te he colocado una dureza entre 7 y 8. La potencia, estaríamos entre un 8 y un 9, una muy buena potencia. Manejabilidad entre 8 y 9, es una pala que no me va a bajar de 8. El punto dulce, lo mismo, entre 8 y 9. Y como te digo, muy recomendable. Ahí hay que ver en el punto de rendimiento-precio, si te lo puedes permitir o si te encaja, pero como te digo, muy interesante. Déjame en comentarios cuál es la que más te ha gustado, cuáles han sido tus sensaciones con ella. Y bueno, que como siempre, dale a me gusta, suscríbete, porque venimos probando un montón de palas y quizá en una de estas reviews estará tu próxima pala, y si no, pues envíale este vídeo a uno de tus amigos si quieres que te la regale. Lo de siempre, tienes aquí más palas del 2024, por si alguna la estás buscando del año pasado, del 2025, que ya hemos empezado a probar muchas, y que te suscribas al canal pinchando aquí. Nos vemos en el próximo.